del Señor resplandezca sobre tu vida. Y la palabra que el Señor nos quiere entregar en esta mañana es palabra de vida, porque es la palabra de Dios. Y es una palabra donde vamos a analizar a través de la Escritura 6 montes en los cuales el creyente, el cristiano, debe llegar a estar. Y cuando hablamos de ese monte es de subir a la presencia de Dios, de entrar en la presencia del Señor. Es tan necesario que el Hijo de Dios tenga comunión con Dios. Es tan necesario que nosotros dependamos plenamente del Señor y no dependamos de las circunstancias, no dependamos de cada situación que está en nuestro entorno, sino que toda nuestra confianza realmente esté puesta en el Señor. Por eso cada uno de estos montes nos va a enseñar claramente la manera en la que tú puedes llegar a tener esa comunión plena con el Señor, y cada uno de estos montes va a mostrar una condición distinta. Entonces quiero que mires conmigo allí en Éxodo, el capítulo 3, el verso 1. Mira lo que dice acá la Escritura, Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios del medio de la zarza, y ojo lo que dice acá, y le dijo: no te acerques, ¿cierto? Voy a volver a leer verso 4. Y viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando miramos la Escritura, entonces, amados, nos damos cuenta en el verso 1 que él estaba llegando a un lugar llamado Horeb. El primer monte es ese monte Horeb. ¿Y qué significa ese monte Horeb? Es el monte donde está realmente la presencia de Dios, y es el monte donde Dios hace un llamado. Si vemos aquí, Dios llamó a Moisés y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Era la presencia de Dios, era el monte de Dios, pero a la vez era el monte donde Dios estaba haciendo un llamado a la vida de Moisés. Es decir, que cuando nosotros logramos entrar en la presencia de Dios y llegar a este monte, ahí es donde tú vas a recibir el llamado de parte de Dios. Va a haber un llamado para salvación, va a haber un llamado para el ministerio, y la Escritura lo deja ver claramente. Mira lo que dice Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, el verso 29. Mira lo que dice acá la Escritura. Romanos 11, 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, que en ese monte es donde tú entiendes el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Quiero decirte algo: todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero para entender ese llamado, tú debes entrar a ese monte, a la presencia de Dios, y saber recibir de parte del Señor lo que Él está encomendando sobre tu vida. El hecho de que la palabra diga que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios no quiere decir de que tú seas ajeno al llamado de Dios. Tú tienes que saber con certeza a qué te ha llamado el Señor. Cuando Moisés entonces llega a ese lugar, él recibe el llamado de parte de Dios, y ahí es donde él entiende y donde él comprende realmente lo que debe empezar a hacer de ahí en adelante. Y Dios lo iba a usar grande y poderosamente, precisamente para que él llevara al pueblo, lo rescatara, lo sacara en libertad de Egipto y lo llevara hasta esa tierra que fluiría leche y miel. Cuando miro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, ve allí conmigo, Hechos 9, el verso 6, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Él, temblando y temeroso, dijo, están hablando aquí del apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese encuentro personal, cara a cara, que Pablo tiene con el Señor, sí, Pablo le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga?
Y ahí es donde el Señor le dice, ve, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Es decir, el corazón de Pablo, recuerda que él fue perseguidor de la iglesia, persiguió a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pero en ese encuentro que él tiene camino a Damasco, él le dice al Señor, ahora dime qué quieres que yo haga, porque con certeza él no estaba haciendo lo correcto. Es decir, cuando entendemos que yo entro a ese monte, oro, busco la presencia de Dios, yo debo saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, porque muchos pueden estar en la condición de Pablo, están haciendo muchas cosas aparentemente para Dios, pero están haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Acá lo importante es entender el plan y el propósito de Dios. Por eso este mensaje se llama 6 montes y un propósito. ¿Cuál era el propósito inicial? Un llamado de Dios sobre la vida de Pablo, donde Dios le iba a indicar qué era lo que él tenía que hacer, y él debía llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Iba a pasar de ser ese perseguidor de la iglesia a ser perseguido por causa del nombre de Cristo. Tú y yo necesitamos entonces entrar a ese monte Oreb para entender el llamado, para entender lo que Dios quiere de tu vida. Tú puedes llevar tiempo en el Señor, hasta años en el Señor, y aún no has entendido el llamado del Señor. Pero es que eso no lo vas a recibir por mano de otros, sino en la presencia de Dios. Y Dios lo va a confirmar a través de la palabra del Señor. Ahí es donde tú vas a entender cuál es el llamado que realmente tienes sobre tu vida. El segundo monte está en Lucas 22, ve allí conmigo. Lucas 22, vamos a estar observando el verso 39. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Lucas 22, 39. Dice la escritura, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Amén y amén. El segundo lugar o el segundo monte, mi amado, es el monte de los olivos. Y sabemos que en este lugar, ¿sí?, allí en ese Getsemaní, él llevó a sus discípulos y les dijo, oren para que no entren en tentación. Este lugar de ese monte de los olivos es un monte donde realmente está el quebrantamiento. Si miramos a nuestro Señor Jesucristo, él abrió su corazón y le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Todo el ser de Jesucristo en su parte humana estaba siendo quebrado totalmente. ¿Y por qué estaba siendo quebrado, mi amado? Porque él sabía lo que iba a venir más adelante, cómo le iban a apresar, le iban a golpear, cómo él iba a ser crucificado. Ese es un lugar y un monte donde nosotros debemos llegar, donde dejamos sencillamente todo nuestro ser a un lado y empezamos a depender plenamente de Dios. Jesús, siendo Dios, te das cuenta, él dependía de su Padre. El verso 42 dice el Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú te das cuenta, él depende realmente de su Padre, del Dios de los cielos, y el Señor, el Padre, envía un ángel del cielo para fortalecerle. La verdad es que cuando nosotros sentamos en la presencia de Dios necesitamos ser quebrantados, aprender a depender de Dios. Y si yo miro a nuestro Señor Jesucristo, Él nunca se enalteció a sí mismo, sino Él dependía realmente de su Padre. Tú y yo debemos depender de nuestro Padre, entrar a ese monte de los olivos para que seamos quebrados, para que el ego, para que el yo sea quitado. Para que no creamos que es en nuestras propias fuerzas que podemos llegar a salir adelante en cada situación de esta vida. Si Jesús no hubiese dependido del Padre, Él no hubiese podido cumplir la obra, porque recuerda que Él era 100% hombre, nunca dejó de ser Dios, pero Él era 100% hombre y como hombre sencillamente necesitaba de la fortaleza del Padre de los cielos. Y la Escritura es clara al decir que a Él se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, es un lugar donde somos quebrados, donde realmente cae ese ego, ese orgullo, esa soberbia, ese yo. Es necesario entrar a la presencia de Dios. Es necesario subir a ese monte. Que Dios nos quiebre, que Dios quite lo que no es de Él, que aprendamos, como te digo, a depender realmente de nuestro Señor. No dependas de ti mismo.
Porque si tú dependes de ti mismo, solo vendrán fracasos, tristezas, caída tras caída, porque estás dependiendo de sí mismo. En los tiempos tan difíciles que vive la humanidad, si no dependemos del Señor, muchos sencillamente van a desfallecer, no van a poder continuar adelante. Pero eso solo lo logras cuando entras a ese monte. Eso solo lo logras cuando entras en la presencia del Señor y todo tu yo es quebrado y dependes totalmente del Señor. Aquí no vemos a Jesús diciendo es que yo soy Dios, sino rogando a su Padre y diciéndole si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. ¿Por qué Jesús decía no se haga como yo quiero? Porque su parte humana le decía no lo hagas, ¿por qué vas a morir de esa manera? Pero en la divinidad él sabía que tenía que entregar su vida por todos nosotros. En Génesis 22 encontramos el tercer monte. Y recuerda que estamos hablando en esta mañana de 6 montes, un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para llevarnos a cada uno de esos montes? Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nuestro tercer monte, mis amados, es ese monte Moriah. Y como dice la Escritura, Dios probó a Abraham. ¿Y dónde lo iba a probar? En ese monte llamado Moriah. Es el monte de la prueba. Es el monte donde sencillamente tú entras en la presencia del Señor y Dios está mirando lo que hay en tu corazón para saber si tú vas a seguir en Él, si vas a seguir caminando con Él, si vas a seguir siendo fiel. La prueba que obviamente Abraham estaba viviendo acá era algo difícil. El Señor le estaba diciendo, entrégame a tu hijo, a tu único, y mira que la Escritura dice, a quien amas. Porque el Señor sabía que Abraham amaba a Isaac. Pero Abraham en ningún momento le niega a su hijo. Es decir, él sube hasta ese monte y está dispuesto a entregar a su propio hijo. Cuando llegamos a este monte, obviamente llegamos en ese quebranto, en esa idea de ver la gloria de Dios, porque definitivamente Abraham estaba esperando ver la gloria, la manifestación del poder de Dios. Y el Señor proveyó ese sustituto para que Isaac no fuese degollado. Es la pregunta que tenemos todos nosotros. Si en ese monte somos capaces de sobrepasar la prueba. Dios va a colocar y va a permitir situaciones en tu vida donde tú definitivamente tienes que mostrar si le crees a Dios o no. Si tu fe y tu mirada está puesta en el Señor. La mirada de Abraham siempre estuvo puesta en Dios. Él siempre confió en que Dios iba a proveer un cordero, un becerro aquí sustituto. Y Dios lo hizo. Tú debes creer siempre hasta el final que Dios se va a glorificar, que el Señor no te va a soltar de su mano. Debes creer fielmente que el Señor va a estar allí, sustentando tu vida. Pero es necesario subir a ese monte, porque allí vamos a ser probados por Dios. Allí nuestro corazón va a ser pasado realmente por el fuego. Pero tenemos que salir en victoria y tenemos que salir en bendición, iglesia. No nos podemos soltar de la mano de Dios. Todo lo que sucede a diario solamente es Dios permitiendo y mirando lo que hay en tu corazón. Muchos pierden la prueba. En otras palabras, muchos pierden el examen porque no son capaces de sobrepasar esa prueba. En el momento en que Dios te está pasando por ese horno de fuego, por ese desierto, muchos quedan tendidos en el desierto y no pasan la prueba. Pero cuando tú logras subir al monte y vas confiado de que cuando tú doblas tus rodillas, oras, clamas a Dios, lo único que puedes esperar es una respuesta de Dios. Este Moriah es esa tipificación de subir a ese monte y creer que Dios va a proveer, de creer de que Dios va a dar. Porque recuerda que en este lugar pues fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá.
Dios proveyó el cordero. Dios proveerá para tu vida. Pero Dios tiene que ver en tu corazón que realmente tú eres un hijo, una hija de Dios que sí le cree al Señor, que cree en sus promesas, que cree en su palabra. Solamente en la prueba es donde tú vas a definir tu fe, tu confianza, tu esperanza plenamente en Dios. Y tienes que continuar adelante. Nuestro cuarto monte está en Josué 12, el verso 1. Míralo allí conmigo. Josué 12, verso 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Aquí van a dar como una descripción de las tierras que logró conquistar Josué, pero aparece un monte allí que es el monte Hermón. Ese monte, amada iglesia, es el monte de la conquista. Si tú te das cuenta, todos estos montes nos están llevando siempre a un propósito de Dios. Ese primer monte que vimos, que era el Horeb, que es el monte del llamamiento, es donde recibes el llamado de Dios, donde tú sabes con certeza cuál es tu ministerio, qué es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. El segundo monte, que es el de los olivos, es ese monte necesario para quebrar mi ego, mi soberbia, mi orgullo y aprender a depender plenamente de Dios. El tercer monte, que es el que acabamos de ver, que es el Moriah, que es donde Dios nos lleva para probar lo que hay en nuestro corazón, para saber si realmente somos capaces de creerle o no a Dios. Y este que estamos analizando aquí en Josué 12 es el monte Hermón, donde sencillamente vemos la conquista. A eso es a lo que Dios te quiere llevar, a conquistar. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén, pero a través de la palabra tú te das cuenta que el Hijo de Dios debe ir y conquistar en esa fe, creyendo que Dios ya lo dijo, creyendo que el Señor ya verificó efectivamente a través de su palabra que nos dará esa tierra que fluye leche y miel, pero el Hijo de Dios debe salir a conquistar. Ese es el problema, que ya no hay conquistadores, que ya no hay varones o mujeres que le crean a la palabra de Dios y que día tras día salgan a conquistar las promesas que el Señor ha hecho sobre su vida. Esas promesas son hechas realidad y eso lo dice la palabra por medio de nosotros. Es decir, que nosotros estamos directamente involucrados en eso. Tú debes creer que Dios va a hacer realidad sus promesas a través de tu vida, en la fe que tú coloques en el Señor, en la disposición en que tú lo hagas. Por eso la Escritura ahí dice, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, nosotros creemos que las almas pueden llegar a los pies de Cristo, pero ¿qué hay que hacer? Que haya hombres y mujeres que vayan y prediquen el Evangelio. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros poco. ¿Qué hay que hacer? Rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Es decir, que los campos están listos, pero no hay obreros, no hay varones, mujeres dispuestos a ir y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Hay tantas promesas de Dios para tu vida. Pero la pregunta que Dios te hace, tú subes a ese monte, entras a la presencia de Dios y empiezas a conquistar de rodillas clamándole a Dios, ruegas por las almas, ruegas por tu familia, por la iglesia del Señor en esta tierra. La iglesia debe ir y conquistar, no conquistamos en nuestras fuerzas. Cuando tú lees el libro de Josué, tú te das cuenta que Josué fue obediente a la voz de Dios y el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y el pueblo fue obediente y salió a conquistar. Porque creían a la palabra de Dios, no eran las fuerzas de ellos. No era con ejércitos humanos que iban a conquistar la tierra que fluía leche y miel. Ellos iban a conquistar realmente porque el Señor estaba con ellos. Sube al monte, sube a ese Hermón y empieza a conquistar de rodillas lo que el Señor ha dicho a través de la palabra. Cree que Dios lo puede hacer. A la iglesia le falta hoy en día mucha más oración, mucha más comunión con Dios. Aprender que las cosas se ganan es de rodillas, clamando a Dios, creyendo allí en la presencia de Dios que el Señor se puede glorificar y puede hacer algo nuevo. La pregunta para ti en esta hora es, ¿quieres conquistar?
¿Quieres nuevamente volver tu corazón a Dios y empezar a conquistar de rodillas? En estos tiempos tan duros y tan difíciles, dobla tus rodillas y conquista en el reino espiritual lo que quieres ver reflejado en este reino material. Vuelve a postrarte delante de Dios y empieza a conquistar entrando en ese monte Hermón. Nuestro quinto monte está en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, el verso 19. Primer libro de Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Este monte es impresionante, iglesia, se llama el monte Carmelo. Y fue donde Elías, el profeta, derrotó, como dice aquí la escritura, a los 450 profetas de Baal y aparte de eso a los 400 profetas de Acera. Es decir, fueron 850 falsos profetas que él derrotó porque sencillamente descendió fuego del cielo. Escúchame esto. Elías oró y el Señor respondió y descendió fuego del cielo y Elías los mató a espada. Ese Carmelo también significa un ministerio fructífero. Es decir, que cuando tú entras al monte a orar y clamas y entras a la presencia de Dios, Dios va a responder y tú vas a ver un ministerio fructífero. ¿Cómo es un ministerio fructífero? Un ministerio donde está la palabra de Dios, donde el Señor se glorifica, donde las almas llegan a los pies de Cristo. No son congregaciones inmensamente llenas, son vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Ahí hay un ministerio fructífero, donde tú has tenido la oportunidad de formar a otros para el liderazgo, para otros ministerios. Ahí hay un ministerio fructífero. Ese monte es el monte del fuego de Dios, es donde nosotros debemos llegar y ver la gloria del Señor. Ver que tenemos un Dios vivo, ver que tenemos un Dios que sí hace descender fuego del cielo. Ahí estaba Elías creyendo que él podía derrotar a esos profetas. Él estaba solo, y cuando digo solo, era humanamente porque el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso estaba con él y él iba a ser capaz de vencer a esos 850 profetas. Qué tremendo, qué enseñanza nos da la palabra. Hay que subir a ese monte, hay que orar para ver realmente el fruto, la evidencia de que Cristo está en nuestro corazón y de que el Señor quiere glorificarse. Finalmente, mis amados, el último monte está en Mateo 27. Ve allí conmigo, verso 33. Mateo 27, verso 33. Dice la escritura de la siguiente manera: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa ¿qué? Lugar de la calavera. Era el lugar donde iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Este monte es el monte Gólgota. Es el monte de la renuncia, es el monte de la muerte del yo. Es donde nosotros debemos llegar y decir, realmente ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Permítele al Espíritu Santo que Él more dentro de tu vida. Necesitamos morir tanto a nuestro yo, al yo hice, al yo oré, al yo clamé, y empezar a decir, Señor, eres tú, la gloria es para ti, la gloria es tuya, Señor. Todo lo que tengo es gracias a ti. Todas tus bendiciones provienen de ti, de lo alto. No es por tu trabajo, no es por tu carrera, no es por tu profesión. Es por el amor y la misericordia de Dios. Jesús moría a su yo. Y cuando digo a su yo, era que él siendo Dios se había hecho hombre y ahora iba a morir en esa cruz tomando nuestro lugar. Solamente por amor por nosotros, por cada uno de nosotros. La palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy sube a cada uno de estos montes, mi amado, y permítele al Espíritu Santo que Él cumpla su propósito en tu vida. Sube a Oreb y recibe el llamado de Dios, que entiendas para qué el Señor te ha llamado. Sube al monte de los olivos para que seas quebrado, para que no quede nada de ti.
y todo de Él en nuestras vidas. Sube a ese monte Moriah para que allí en medio de la prueba tú puedas ver la gloria de Dios y puedas ver quién es el proveedor sobre tu vida. Sube a ese monte Hermón y empieza a conquistar de rodillas lo que tú quieres ver manifiesto en esta tierra. Eso se conquista de rodillas. Sube al monte Carmelo para que veas la gloria de Dios, para que veas un ministerio lleno de la bendición del Señor. Y sube al Gólgota, donde definitivamente renunciarás día tras día y morirás a ese yo, sabiendo que el que debe vivir en ti es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oremos en esta mañana, porque el Señor está acá con nosotros, porque su presencia hoy está descendiendo. Padre, gracias. Gracias por estar acá. Gracias porque no nos has olvidado ni nos has soltado. Solo permítanos volver a los atrios de tu presencia. Solo permítanos humillarnos delante de ti, Señor, y ver día tras día tu gloria. Ver cómo tú te estás manifestando, ver cómo tú estás haciendo obra grande y poderosa. Dile allí donde tú estás, Señor. Hoy me humillo ante ti. Si tú tienes la oportunidad de doblar tus rodillas allí donde tú me estás escuchando, hazlo. Dobla tus rodillas al fiel y amado Dios y dile, Señor, aquí estoy postrado ante ti. Hoy me humillo ante ti, Dios. Hoy yo te doy gracias por tu infinito amor. Hoy yo te doy gracias por tu fidelidad, porque estás acá, Señor, porque no te has olvidado, Señor, de mí. Quiero entender tus planes, tus propósitos. Quiero recibir ese llamado que tú tienes para mí. Hoy quiébrame. Hoy quita de mí lo que no proviene de ti, Señor. Que haya menos de mí y más de ti día tras día, Señor. Que en medio de la prueba tú puedas reconocer que solamente buscándolo a Él encontrarás la respuesta, encontrarás lo que tanto necesitas y empieza a conquistar, iglesia. Vuelve a doblar tus rodillas, a humillarte delante de Dios. Vuelve a creer que en el lugar secreto, en ese lugar de oración, conquistarás grandes cosas para ti, para tu familia, para los tuyos, para tu ministerio, para la iglesia del Señor. Vuélvelo a creer. Vuelve a creer que tendrás un ministerio fructífero, lleno de vida, del fuego que desciende de lo alto, si te postras y te humillas delante de Dios, que día a día tú puedas renunciar, morir a ese yo, morir a esa carne que siempre quiere prevalecer, pero que no va a prevalecer porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros no dejará que esto sea así, que sea su Santo Espíritu obrando. Hoy ministra, Señor, hoy toca cada vida, hoy toca cada corazón, Señor. Hoy ministra a cada uno de tus hijos en lo profundo de tu ser y que esta paz que nos está llenando prevalezca. Ayúdanos a subir a cada uno de estos montes, porque siempre habrá un propósito de parte tuya, siempre habrá una bendición para la vida de cada uno de tus hijos. Hoy recibe el honor y la gloria, Padre. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. El Señor te bendiga grande y poderosamente. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas. Toma unos minutos. Créeme que va a bendecir tu vida. Sube al monte, ora, clama a Dios, póstrate delante del Señor y tú verás la gloria de Dios sobre ti y sobre los tuyos. En la oración es donde encontramos la respuesta verdadera a todas nuestras necesidades. Que este mensaje te haya servido, te haya edificado como lo ha hecho con mi propia vida. Que el Señor resplandezca sobre tu vida y que la gloria del Señor permanezca en ti todos los días de tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.